A continuación, mis colegas relatarán todas las clasificaciones vistas en clases. Buenas noches, yo les voy a hablar un poquito de la historia del olivo. Es originario de la región del sur, del Cáucaso hasta las altiplanicies de Irán, Mesopotamia, Palestina y la zona costera de Siria, desde donde se extendió por Anatolia y Egipto, hasta llegar a los países mediterráneos. Se cultiva principalmente entre las altitudes 30 y 45 grados, tanto como en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en regiones climáticas con verano seco y caluroso. Por miles de años han proporcionado madera, frutos, de los cuales se extrae aceite, para curar enfermedades, honrar ídolos, alimentos, como también para preparación de cosméticos. Por eso se le considera al olivo y a su aceite los productos más importantes de toda la civilización. Pero no es claro en qué época se empezó a cultivar, aunque se sabe haberse domesticado en el Medio Oriente desde el cuarto milenio antes de Cristo. La primera mención del olivo se encuentra en Génesis, cuando Noé deja salir del arca a una paloma y luego regresa con un ramo de olivo en el pico. También se cuenta que hay dos españoles, Franciscano Fray y José de Galvez, que llevaron el cultivo a América del Norte. En 1769, en México se introdujo 2 siglos antes. Hasta 1940, esta variedad fue la única conocida en Estados Unidos. Este cultivo fue introducido por misioneros españoles al Caribe y centro de México a principios de los años 1500 y luego se dispersaron por América del Norte. Y en menor medida América del Sur, Chile, Argentina y Perú, donde por las condiciones climáticas han tenido más desarrollo. Chile, por ejemplo, ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años. En el año 1992 se registraba su explotación en la zona norte, pero en los últimos años la olivicultura se ha incrementado, pasando de 106 hectáreas en 1992 a 583 hectáreas. En el 2003 se extendió los cultivos desde el norte hacia el centro del país, valle del río Guaso, región de Atacama, y valle de Azapa, ubicada a 250 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad existen 25.000 hectáreas dedicadas al cultivo para la producción de aceites, reconocido como la buena calidad en INEA 2010. También les voy a hablar de la clasificación taxonómica. Como nombre común se llama olivo. Como nombre científico, Olea europea. Pertenece a la familia Oleaceae, al reino Plantae, a la clase Magnoliopsida, al género Olea. Y también podemos apreciar una imagen del olivo. Les voy a hablar de los aspectos morfológicos. El árbol del olivo es una planta arbórea, siempre verde, que puede alcanzar hasta 15 metros de altura, con un tronco cuyo radio llega a medidas superiores a los 100 centímetros, dependiendo de la edad, que puede ser de más de 100 años, encontrándose con registros de plantas con cerca de 900 años en el sur de Italia. El tronco tiene un crecimiento libre con una copa bastante densa, formando por varios tallos que tiene origen directamente de la base, se desarrolla erecto y luego se ramifica. Las ramas. La estructura del olivo es muy articulada, distribuida en ramas de primero, segundo y tercer orden. La rama principal y el tronco constituyen la estructura permanente del árbol. Las hojas son de tipo simple y resistente. Presenta consistencia coricea y forma lanceolada. El color de las es verde oscuro.
Las hojas son de 2 a 8 centímetros de largo. Las flores son de color blanco, amarillento, con un cáliz formado de 4 sépalos, reunidos de forma de copa, manteniéndose unidos a la base del ovario, después de la caída de la corola. El fruto mide entre 1 a 4 centímetros. En madurez es negra violáceo o rojizo. Antes de estos colores siempre es verde. Es un fruto con una sola semilla. La semilla y el embrión. Completa su desarrollo 5 meses después de la floración. Ocupa gran parte del volumen de la semilla. Presenta cotiledones grandes y plúmula corta. Bueno, también les voy a informar de la clasificación edafoclimáticos. El olivo no tolera temperaturas menores a 10 grados Celsius. No presenta problemas de heladas, con excepción de las variedades muy tempranas, en las que el fruto se ve muy dañado. Los agentes meteorológicos más graves son los vientos secos y las temperaturas elevadas durante la floración, de forma que se produce el aborto ovárico generalizado. Es muy resistente a la sequía. En casos de extremas sequías se induce la producción de flores masculinas. Resiste a los suelos calizos y también es muy tolerante a la salinidad. En el olivo las 9 enfermedades más comunes son antracnosis, chancros o caries, plomado, escudete, negrilla, podredumbre de raíz, el repilo y verticilosis. El tratamiento fitosanitario del olivo en etapa de floración son de 250 a 350 centímetros cúbicos de caratesión, 10 kilogramos de estimufol y 5 litros de isabión. El tratamiento de otoño son 5 litros de dimetoato de 40%, de 5 a 10 kilogramos de estimufol y 5 litros de isabión. Los estados fenológicos de una planta es los estados que una planta pasa en un ciclo anual. En la fenología se observan elementos externos como yemas, flores y frutos. El primer estado fenológico del olivo entre marzo y abril, que es el crecimiento de la yema principal, que es el crecimiento de toda la planta haciendo brotes. Pues entre mayo y junio viene la floración, lo cual cuando ya crece la planta empiezan a aparecer flores de la planta del olivo, por el cual van a crecer los frutos. Entre julio y agosto es la formación frutal, por el cual los frutos, la aceituna empiezan a formarse en las ramas que estaban los brotes. En septiembre y octubre se empieza a desarrollar el fruto ya gracias al cambio climático, que empiezan a haber más sol y más calidez la temperatura. El fruto empieza a desarrollarse fuertemente. En noviembre y diciembre el embero significa que cuando ya el fruto, digamos la aceituna, cambia del color verde al color morado, que significa que está a un paso de la maduración. Y entre enero y febrero, que es la maduración del fruto, el cual el fruto llega a su maduración y llega al extremo de que ya es poder extraerlo de la planta y así poder comerciarlo o pasarlo por un proceso para comerlo. Hola, mi nombre es Giselle y yo les voy a hablar sobre las plagas y enfermedades de los olivos. Las plagas y enfermedades más comunes del olivo son la mosca del olivo, polilla o praix del olivo, conichina del olivo, répilo del olivo, aceituna jabonosa, verticiolis del olivo, tuberculosis del olivo. La mosca del olivo
puede causar estragos en la producción del olivar bajo condiciones favorables. Tras el endurecimiento del hueso de la aceituna, la mosca del olivo estará al acecho para iniciar la puesta. La cochinilla del olivo, también conocida como la cochinilla o caparreta, es considerada una de las plagas principales del olivo. La polilla del olivo es una plaga que afecta a los olivos, pudiendo llegar a producir grandes daños. El répilo del olivo es una de las enfermedades más extendidas por nuestra geografía. Esta provoca por un hongo de la familia y sus ataques causan importantes defoliaciones en los olivos, afectando también a la producción de estos. Aceituna jabonosa. Es uno de los otoños lluviosos cuando el hongo tiene un mayor desarrollo y produce importantes daños, especialmente en las variedades del olivo más sensibles a la enfermedad. La verticiolis del olivo, causada por el hongo, es una enfermedad presente en Andalucía y en la cuenca mediterránea. El hongo afecta al olivo por las raíces o la base del tallo, aprovechando las lesiones producidas por la labor o seres vivos como insectos o neumatodos. La tuberculosis del olivo es una enfermedad producida por una bacteria fitopatógena no denominada. La infección se produce a través de heridas abiertas en la planta y es causante de la formación de tumores, verrugas o excrescencias. Conchuela negra del olivo. Monitoreo. La fumagina y la presencia de hormigas pueden ser indicadores de un ataque de conchuela negra, que debe ser corroborados mediante observaciones directas con una lupa por 10 de los huevos bajo la caparazón de las ninfales y la presencia de enemigos naturales. Mostrar en la plaga al menos 20 árboles 3 o 4 veces al año durante el invierno, los fines de primavera, a comienzo y a fin de verano. Control biológico. Entre la diversidad de enemigos naturales se encuentran varias especies de Metaficus que parasitan selectivamente los diferentes estados ninfales. El Cuyistas caeruleas es otra avispa cuya larva depreda en ocasiones más del 50% de las conchuelas en ovipostura. Control químico. Se sugiere aplicar si la población de la conchuela negra viva sobrepasa el 10% de las ramillas muestradas. Se observa mayor efectividad al aplicar las conchuelas. Han terminado su ovipostura, lo usualmente ocurre en la zona central entre diciembre y enero. Debe optar otro producto selectivo cumpliendo con las recomendaciones de su etiqueta. Control cultural. Abrir la copa del árbol mejora la iluminación y la ventilación, lo que aumenta la mortalidad de las ninfas migratorias. Además, permite una mejor distribución de los productos o agua asperjados sobre el follaje. Para el desarrollo de las conchuelas. Fertilización. Un exceso de fertilizante favorece el desarrollo de las conchuelas debido al excesivo crecimiento vegetativo. Por otra parte, árboles débiles son fácilmente atacados por conchuelas, por lo tanto debe fertilizarse de acuerdo a los estrictos requerimientos de olivo. Poda. Las conchuelas prefieren desarrollarse en árboles con vegetación densa, de aquí es importante podar de manera de crear un ambiente aireado e iluminado. Control biológico. Existe una serie de enemigos naturales de las conchuelas, entre parasitoides que viven dentro de las conchuelas provocando la muerte y depredadores que devoran las conchuelas. Parasitoides avispitas, Metapicus y Cocopagus, hasta el 80% de parasitismo y control hacia fines de verano. Monitoreo. En el seguimiento y observaciones de la plaga de nivel de huerto para cuantificar sus poblaciones y estimular el efecto que causan, el monitoreo es una herramienta fundamental para detectar los primeros focos de conchuelas, de hormigas o de fumagina. Debe hacerse en épocas de mayor manifestación de plagas, invierno, para detectar presencias y densidad de estados ninfales, y principios de primavera, fines de verano, para detectar adultos y ninfas migratorias. Muestreo de 20 árboles, 5 semillas, presencia promedio de 5 hembras con huevos, ninfas migratorias
por ramillas indica que debe controlarse las conchuelas. Manejo orgánico. El manejo orgánico enfatiza el no uso de insecticidas sintéticos, sino muy importante de considerar las medidas de control cultural y aquellas tendencias de incrementar el control biológico. También el monitoreo es una herramienta muy útil y a fin de detectar focos iniciales de infectación del manejo de orgánico permite el uso de aceites minerales. Estos usos deben aplicarse en focos que aparece la plaga. De la hiedra Aspidiotus neribouche. Control cultural. El control cultural corresponde a medidas tendientes a mejorar la productividad del árbol, a la vez que crean condiciones desfavorables para el desarrollo de escamas. Entre medidas de control cultural o manejo agronómico, es importante tenemos la sanidad del material de propagación. Es muy importante conocer el origen del material, el que debe ser derivado a certificados como libre de plagas y enfermedades. Eliminación del resto de poda de los huertos infectados. Idealmente este material debe ser descompuesto y reciclado. Aireación, luminosidad, vigosidad de árboles a través de una poda que considera estos objetivos. Fertilización. La cama blanca es una típica plaga de árboles debilitados. Un buen manejo nutricional del huerto evita la aparición de esta plaga. Control biológico. El parasitismo de la escama blanca de la hiedra puede llegar a ser muy alto, con lo cual la población de las plagas generalmente se mantiene por debajo de los umbrales de daño económico. Los parasitismos más frecuentes son avispas del género Apitis, son avispas de color amarillo, de alrededor de un milímetro de largo. Entre los depredadores hay chinitas de tamaño diminuto de los géneros Cosidopilus, Chilocorus y Sobius. Son chinitas de color oscuro y tanto larvas como adultos devoran la escama. Monitoreo. El monitoreo es esencial. Detectan los primeros focos de infectación. Estos generalmente ocurren en árboles débiles mal manejados. La sola corrección de la cauda del debilitamiento de una buena forma de controlar la escama. Especialmente atención a los cambios de la población de las plagas. Debe ponerse en diciembre, enero, época de mayor incidencia de los estados móviles del campo. Manejo orgánico. Considera no hacer uso de insecticidas sintéticos. Es muy importante considerar las medidas de control cultural, aquellas tendencias a incrementar el control biológico, también el monitoreo de una herramienta útil, al fin de detectar focos iniciales de infectación. El manejo orgánico permite hacer uso de aceites minerales. Estos deben aplicarse en los focos donde aparece la plaga. Mosca blanca del fresno. Monitoreo. La observación directa en vez de hojas con lupa ayuda a la detección de huevos y ninfas de adultos de la plaga en follaje, así como también la presencia de enemigos naturales. El uso de trampas amarillas pegajosas también contribuye a detectar a los adultos en fase de dispersión. Control biológico. Existen varios enemigos naturales que se alimentan de huevos, ninfas y adultos mosquitas blancas. El más efectivo y específico para mantener controlada la plaga es la chinita Clitosis arcautus. Control químico. Se sugiere aplicar si la población de mosquita blanca es baja y se observa la presencia de depredadores. Si es alta, se decide utilizar agroquímicos. Debe adaptarse por aquellos registrados selectivos que cumplan con la recomendación de la etiqueta. Usar equipos calibrados para evitar la contaminación de aplicaciones de dosis y volúmenes excesivos. Control cultural. El repelente o nuevas plantaciones utiliza solo para plantas libres de plagas. La poda de soja de follaje disminutivo y la infectación y facilita el cubrimiento de agroquímicos.